Hola mi querido aspirante a crononauta, hoy estamos en el día 189 de tu cronomeditación, es el YUX P7. Bueno, vamos a empezar escuchando la guía, que es la inteligencia cronocrática artificial que se encarga de ser tu guía dentro de nuestra aplicación. ¿Ok? Así que bueno, imagino como todos los días habrás ingresado en la brújula y ahí habrás apretado el botoncito para escuchar la guía y después habrás recitado por vos mismo el mandato, habrás hecho el video y lo subiste a alguno de estas redes sociales, YouTube, etcétera, y habrás copiado el link y ya lo publicaste en la página de la cronomeditación para que nosotros podamos seguir haciendo la auditoría de que estás cumpliendo con tu cronomeditación. A la una, a las dos. P7. Yo soy holográfico, con el arte de los sentidos, canalizo con el fin de purificar inspirando el flujo. Sello el proceso del agua universal con el tono resonante de la sintonización. Me guía el poder del nacimiento. Muy bien. Nos guía A7, ya que el nacimiento es el poder de la letra A. Y bueno, esto creo que no te lo dije, pero es importante. Siempre nos va a guiar el mismo color. Si el Yux de hoy es rojo, nos va a guiar un rojo. Eso hace que nos sea mucho más fácil encontrar al guía. No tenemos que estar buscando entre 20 sellos de tiempo, tenemos que buscar solamente entre 5, ya que solamente hay 5 de color. Hay 5 rojos, hay 5 blancos, hay 5 azul, hay 5 amarillo. 5 por 4, 20. Muy fácil la matemática. Y después se desarrolla cíclicamente 13 veces, entonces 20 por 13, 260 yux. Y eso es el telar de la existencia. Eso es lo que tenemos acá abajito. Y el día de hoy, si nos fijamos bien, estamos ahí. Estamos en la etapa amarilla. Es la etapa de maduración de la cronomeditación. Y falta esto terminar para después comenzar la verde. Y en la verde ya estamos en la matriz. Esta es la etapa verde, es la etapa en donde ya nos enmatrizamos, o sea, donde toda la experiencia de haber vivido estos días, hasta ahí van a ser exactamente, a ver si no me equivoco, 208 días, hasta ahí. Bueno, el último amarillo, toda esa información que hemos experimentado conscientemente, día a día, aprendiendo el conocimiento cronocrático, en la última etapa se nos va a enmatrizar. Y ahora que estamos en la etapa amarilla, es en la etapa en que estamos madurando toda la experiencia ya transitada. Inclusive estamos madurando suposiciones que podemos llegar a hacer hacia futuro. Acordate que en el tiempo lineal de nuestra existencia, desde el día en que naciste hasta el día en que te mueras, es una lineatura de tiempo que te pertenece solamente a vos y el Yux es el regente que gobierna la factorización de energía de la chispa vital creando tu cuerpo dentro de esa línea de tiempo. Desde que naciste hasta que te mueras siempre vas a ser creado por tu propio Yux. En toda esta transición de datos, de días que hemos tenido, esto se te va a ir haciendo cada vez más carne. O sea, lo vas a ir llevando al alma, lo vas a ir almacenando y de tal manera este aprendizaje, al concluir los 260 días, vas a obtener el estado de conciencia de crononauta. No es que precisamente justo ese día se te va a iluminar la mente, ya soy un crononauta. No. Significa que si hiciste la cronomeditación como corresponde, vas a quedar perfectamente matrizado. En realidad tu psiquis, pero bueno, vos sos tu psiquis también, así que tu psiquis queda perfectamente matrizada. Y supuestamente tu mente, si aprendiste bien el conocimiento, los atributos de las letras, de los números, o sea, de los sellos y los tonos, la información de los rayos, eso también lo tenés que aprender, todo eso está en glosario de términos, que es como el manual dentro de la aplicación. Apretamos ahí en el menú y ahí podemos ver que dice glosario de términos. Bueno, ahí ingresás ahí y en esa sección vas a tener toda la información
de qué es una armónica, qué es una onda, qué es un rayo, qué es el Hughes, qué es la ley del tiempo, etc. Entonces eso lo tenés que leer y te lo tenés que aprender como de memoria. Tenés que tener plena conciencia de qué es cada una de estas cosas, cómo son cada uno de estos ciclos, cómo se engranan uno con el otro. Y la mejor manera es vivirlo, experimentarlo. Y eso es lo que estamos haciendo en la cronomeditación. Entonces, el día de hoy, que estamos en P7, comienza con que yo soy holográfico. Y eso es porque estamos con el rayo amarillo, que es el único rayo que no se repite dentro de la onda. Todos los demás se repiten porque son los 6 anteriores tonos y los 6 tonos siguientes. Entonces, de esa manera, del rayo 1 al 6 se repiten, mientras que el rayo número 7 del tono 7 no se repite. Ese tono, como ese rayo, se encuentran justo en el medio de la onda. Entonces eso hace que la onda haga así. Eso hace que la onda sea una onda, el que exista el tono 7. Por eso se le llama el tono resonante, es el que adquiere la resonancia de la onda. Y para adquirir la resonancia de la onda, la experiencia es que al llegar al día número 7, en el caso de que estamos haciendo una cronomeditación o cuando simplemente se está desarrollando una onda, acordate que una onda no necesariamente es de 7 días, es de 7 yugs. Y un yux es una unidad de tiempo que puede durar una milésima de segundo, un día, una hora, una fracción de tiempo de tu tiempo lineal de existencia. Por lo tanto, una onda se puede establecer en un pensamiento. Ah, tuviste una onda de pensamiento. Bueno, tuviste una onda de pensamiento. Hubo un inicio donde se produjo un propósito, se estableció un propósito, después hubo un desafío sobre ese propósito, después hubo una activación de todo eso y se produjo con el tono eléctrico el servicio de ese propósito y así hasta llegar al tono 7. Y en el tono 7 lo que vamos a estar sellando es, en este caso, que es la letra P, es el proceso del agua universal y lo hacemos con el tono resonante de la sintonización, ya que al ser el tono 7, el que está justo en el medio y tener el único rayo que no se repite, hace que se produzca justamente la sintonización de la onda. Vos sintonizás con la onda y la onda sintoniza contigo. Básicamente así es como funciona. ¿Y para qué es esto? ¿Qué es lo que va a suceder hoy? Bueno, lo que va a suceder es que yo canalizo con el fin de purificar, inspirando el flujo. Entonces, lo más importante de todo esto que va a suceder hoy es que es para purificar. Y las acciones de los sellos están pensadas de tal manera para que uno tras otro se vaya mejorando nuestra existencia. Entonces estamos en un proceso de evolución continua y cíclica una vez que ya sos crononauta. Una vez que comenzaste el viaje del tiempo de ser un crononauta, estás experimentando una existencia cíclica y en esa existencia cíclica estás evolucionando constantemente. De por sí hay un sello, que es el sello número 17, la letra J, o la letra Q también, pero acá en Cronocracia la conocemos como la J, en donde sí o sí vas a evolucionar. Por eso, como en un chiste en el idioma inglés, en el idioma español, digo, las letras J es de ja, je, ji, jo, ju. Son los 5 estados de gracia, los 5 estados de la risa. Si lográs esos 5 estados de la risa, el ja, je, ji, jo, ju, lográs poder evolucionar. Y de esa manera nos aseguramos, a través de esta fonética de la sincronización del conocimiento cronocrático utilizando letras para los yugs, que las personas que estudien este conocimiento evolucionen correctamente. Y sobre todo, evolucionen a través de la alegría, a través de la felicidad, a través del ja, je, ji, jo, ju. Pero bueno, eso va a pasar en el sello número 17. Ahora estamos en el sello número 9, que es la letra P. Y en la letra P, la misión que se nos impone es purificar.
es para purificar. ¿Y cómo lo hago? Y bueno, voy a tener hoy todo a favor para canalizar. Entonces, canalizo con el fin de purificar. ¿Por qué tengo todo a favor para canalizar? Porque es el día de la sintonización. Entonces, cuando sintonizamos, a su vez, canalizamos. O mejor dicho, cuando el día es de la sintonización, a las criaturas que existimos en la vida, lo mejor que nos sale a hacer es canalizar esa sintonización. ¿Ok? Es como decir, mira, el día de hoy la película de la vida va a estar funcionando en el canal número 8. El canal número 8. ¿Y cómo hago para entrar en el canal número 8? Y bueno, tenés que canalizar. Entonces yo canalizo. ¿Qué es lo que canalizo? El canal de información en el cual se establece la sintonización de la existencia. ¿Ok? Entonces, con el tono resonante de la sintonización. Entonces, con el tono resonante, percibiendo, porque es un día de los sentidos, acordate, con el arte de los sentidos, con el arte de los sentidos, del arte de tu propio sentir, a través de tus sensaciones, de las sensaciones que experimentas del mundo, presta atención de las resonancias, porque a través de las resonancias podés encontrar la sintonización del dial correcto. Entonces el día de hoy, que es tono 7, es una gran oportunidad para poder sintonizar con la frecuencia 1320 del tiempo. Entonces, podés buscar, canalizando, yo canalizo, el canal correcto de la sintonización. Y cuando lo lográs, se produce la acción del sello, que es para purificar. Y si necesitas más ayuda todavía, te dice inspirando el flujo. Entonces, ¿cómo hago para canalizar, para purificar? Inspira el flujo de las resonancias del día de la sintonización. Básicamente esa es la fórmula. Pero esa fórmula no la estoy descubriendo, me la está diciendo el mandato del día. Por lo tanto, lo único que tenés que hacer es leer con mucha atención. Por eso es importante que estudies los atributos del sello y el tono para que vayas leyendo y te vayas dando cuenta cuáles son las acciones, cuáles son los poderes, cuáles son las esencias que están siendo informadas a través del mandato. Y de esa manera vas a tener mucho más claro el mandato para poder experimentar conscientemente el yux del día. Y después, bueno, como siempre te lo digo, te lo voy a volver a repetir, acordate que el yux del día lo está utilizando Dios. Y Dios es lo colectivo de tu propia existencia. Vos sos lo individual, sos el ser individual que reside dentro de tu forma individual, llamada el ana, es tu estructura física, pero dentro de tu estructura física se están produciendo resonancias electromagnéticas con las cuales se crea el mundo dentro tuyo, en tu prana. Entonces, quien gobierna ahí en el prana no sos vos, no es tu ser individual. Sí sos vos, pero es tu ser colectivo, y tu ser colectivo es Dios. Es conciencia colectiva de la creación, es inteligencia colectiva de la creación, es el ser colectivo de la creación, es las esencias de los 20 sellos de lo colectivo de la creación. ¿Ok? Entonces, Dios, el día de hoy, está utilizando el yux del día para confeccionarte las sensaciones que se producen en tus sentidos de la obra de arte planetaria llamada El Mundo Tierra, con todas sus criaturas, sus colores, sus olores, sus sabores, porque también comes, etc. Así que bueno, siendo un día de los sentidos, espero que lo disfrutes mucho sensorialmente, que puedas sintonizar el dial correcto del canal del tiempo, canalizándolo, y que puedas cumplir con la función del día, que es purificar. Acordate que esto se lo estoy diciendo a Dios dentro tuyo porque Él es el que está operando el yux del día. Él es el que tiene que lograr esto.
todo lo que está siendo estudiado a nivel yux de cada día en tu cronomeditación es lo que Dios está desarrollando dentro tuyo, pero lo está haciendo para el afuera tuyo, para aquello con lo que amortiguas de forma directa. A diferencia cuando empezás a amortiguar con alguna cosa específica, ahí es como que se abre la energía del día y empezás a amortiguar directamente con esa persona o con esa cosa. Entonces empezás a amortiguar con el desarrollo energético del yux de origen de esa cosa, sea una persona, cosa, lo que sea. Si no estás amortiguando directamente con la producción sensorial que Dios está confeccionando en base al yux del día. Pero eso también te está impregnando energéticamente. Acordate que el prana se está desarrollando dentro del ana, que es tu cuerpo físico. El mundo no existe afuera, no existe el afuera. Es una ilusión sensorial el afuera. Está siendo producido adentro tuyo. Son resonancias electromagnéticas. Están siendo producidas por tu chispa vital, entre medio de ahí, adentro de tus átomos, adentro de tus moléculas, adentro de tus células, adentro de tus órganos, adentro de tu cuerpo. Por lo tanto, la energía del día está impregnándote. Entonces, por más que vos no seas el ente de lo colectivo de tu existencia, o sea, Dios, también lo sos, porque sos eso en versión individual. Sos el operador del cuerpo físico en donde sucede la creación. Por lo tanto, es muy importante que estés sintonizado, primero que nada, con el yux de cada día, porque es como Dios está programado para ejecutarse cada día. Y a su vez, de esa manera, vas a poder mejorar tu relación de amortiguación con Dios. Y eso hace que tengas una mejor relación de amor, ya que el amor es el producto de la amortiguación de energía. Y si mejoras tu amor propio hacia vos mismo, tu amor hacia los demás, obviamente vas a ser mejor persona. ¿Ok? Se te van a ir todas las ideas de pensamiento, ese quizás me quiere defraudar, ese me quiere estafar, ese es malo, ese es bueno, ese es el diablo, ese es un ángel. Basta de esas comparaciones absurdas, por Dios. Que todo es Dios. Deja de insultar a Dios pensando que eso es malo, no hay nada malo. Obviamente, si son iguales a vos, pobrecitos, están tan fuera de sincronías como vos mismo. Pero ante todo, sos vos el que tenés que aflojar primero, sos vos el que tenés que pensar que es todo lindo. Porque a partir de ahí vas a poder empezar a vivir y experimentar una vida absolutamente linda y bonita. Acordate que una vez te lo dije, tu entorno te hace y vos haces a tu entorno. Por lo tanto, es muy importante que lo que vos proyectás sensorialmente, vivencialmente y mentalmente sea realmente lo que vos querés experimentar. Entonces, si vos querés experimentar el bien, vas a proyectar el bien. Si vos querés experimentar el mal, vas a proyectar el mal. Si vos no sabés que ni siquiera estás proyectando, pero estás pensando que está todo mal, vas a quedar atrapado en un entorno del mal. Te vas a meter en el infierno mismo solamente por estar pensando que es el infierno. Entonces, cuando no le prestes orejas a toda esa gente que te diga, ay sí, porque la tierra es el infierno, no les des bolilla ni los escuches. ¿Está? Porque pobrecitos están confundidos. Están viviendo erráticamente porque están fuera de sintonía. Nunca lograron canalizar ni un yuk siquiera. ¿Ok? Entonces, al día 189 de tu cronomeditación, te lo vuelvo a mostrar, es importante que tengas estas cosas bien claras. Y estas cosas, algunas son de la cronocracia y otras son del yuxismo, que es el ismo del yux. Y acordate que el ismo que se te produce internamente en relación a tu yux es únicamente tuyo. Yo te puedo expresar en función de mí mismo. Acordate que yo soy un A3, yo activo con el fin de nutrir, vinculando al ser. Estoy programado para nutrir y activándote. ¿Ok?
y sobre todo vinculando a tu ser con el ser. Y el ser absoluto de tu existencia es lo colectivo de tu propia existencia, es vinculándote a Dios. Yo te vinculo con Dios porque vos sos Dios. Y ahí te completás, y ahí sos un todo uno. Y ese todo uno tiene la función de unirse con el todo, para que ese todo unificado con el uno se conviertan en uno solo, no en una mente dual que está siempre polarizándose negativamente con respecto a todo lo que tiene alrededor. Positivismo. La obra de arte planetaria, Planeta Tierra, es la única obra que tenés. Amala, querela. De esa manera, recíprocamente, Dios va a poder hacer lo mismo con vos. Y nunca ejecutarse de forma negativa, sino lo colectivo que tenés alrededor tuyo te va a terminar matando, te va a terminar pegando, te va a terminar hiriendo, te vas a llenar de resentimientos en contra de todos, al punto tal que no te vas a poder ni perdonar a vos ni perdonar al otro, y obviamente el otro mucho menos se va a poder perdonar a sí mismo, y a lo que van a llegar es a la extinción de sus existencias. Se van a encontrar atrapados en una telaraña de negativismo y de mala onda, a través de la cual la única solución va a ser detener la factorización de energía y nunca más volver a ser una existencia. Entonces, antes de eso, por favor, toma conciencia de lo que te estoy diciendo. La función de todo esto es para mejorar tus pensamientos, porque así como pensás, es así como hablas. Y del habla y de los pensamientos se construye todo lo que tenés alrededor tuyo. Para purificar el día de hoy, el flujo del bla 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 bla. Hasta mañana, mi querido amiguito.